sentía yo en el momento en que allí los esperaba con la bandera. Y soñando que esa escena las repitan siempre las futuras generaciones de siglo en siglo. ¿Qué mensaje usted enviaría a las generaciones del próximo centenario? Que sean iguales que las generaciones que las precedieron. En primer lugar, la generación que inició nuestra lucha por la independencia. Y las generaciones que continuaron esa lucha. Las generaciones que se enfrentan hoy a difíciles circunstancias por mantener en alto esa bandera y libre a la patria. Que sean como esa. Es mucho pedir, pero lo pedimos. Que sean mejores es pedir más, pero lo esperamos. Corría enero de 1853, y en una casa de familia humilde y tradicional de la entonces calle Paula, en La Habana, nacía un niño que fue luz, guía y es inspiración. José Julián Martí Pérez, el hermano mayor y único varón, supo siempre de decencia, coraje y dignidad. Creció amando la entereza de sus padres y de su maestro, y sufriendo ante la injusticia vil que se imponía a la tierra que lo vio nacer. Tuvo entonces, desde muy pequeño, una actitud consecuente ante la vida. Juró trabajar sin descanso por Cuba, venció los más duros obstáculos y combatió para servir mejor e incondicionalmente a la patria. Aquí eran las antiguas canteras de San Lázaro, el lugar exacto donde cumplió condena José Martí con 17 años de edad. Dígase el sitio donde enviaban a aquellos prisioneros condenados por la corona española precisamente por ser infidentes a la misma. Era, digamos, el igual a muerte. El motivo principal por el cual José Martí llega precisamente aquí a las canteras de San Lázaro fue por escribir esta carta a Carlos de Castro y Castro, un condiscípulo suyo, discípulos ambos de Rafael María de Mendívil, en la que lo acusa de apóstata, de traidor. Dígase esto cuando él suceden los acontecimientos de la noche del Teatro Villanueva, esa noche sangrienta de la historiografía cubana, en el que se dice por primera vez en este teatro Viva Cuba, pues el cuerpo de voluntarios, este pelotón, sale a las calles a arremeter contra aquellos que olían a infidencia de la corona española. No es hasta 6 meses después que condenan en el Tribunal de Guerra a José Martí por haber escrito esta carta que los investigadores nosotros llevamos un consenso que precisamente porque ya había escrito El Diablo Cojuelo, había participado en los sucesos del Teatro Villanueva, había escrito Abdala, el soneto 10 de octubre, o sea que ya con 16 años de edad José Martí ya era un fuerte conspirador de la corona española bajo la influencia clara de Rafael María de Mendívil. Y en consecuencia, y por gracia que se ha servido conceder el excelentísimo señor capitán general,
Será usted trasladado a Isla de Pinos mientras se corren los trámites para su deportación a España. Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi edad y mis doctrinas. Ese muchacho que sale para España ya tiene doctrinas. ¿De dónde salieron esas doctrinas? De toda la tradición de pensamiento revolucionario y patriótico cubano. Es un patriota formado, es un hombre que ama a su patria, que ha visto sus dolores y que ha visto también cómo ha sido explotada por el aparato colonial. Pero llega una España muy particular, una España que no es ni la tradicional ni la que después va a surgir. En el año 68 se produce lo que los españoles le llamaron la Revolución Gloriosa, pero el derrocamiento de la monarquía tradicional española. Y es un periodo donde va a haber distintas tendencias, pero es donde surge también la primera República Española. Y este presidio político y los distintos trabajos de él en esa etapa están dirigidos a una España que puede cambiar, una España que puede ser distinta, una España que puede ser progresista. Y esa España progresista puede tener muchos valores similares a los que hay entre los patriotas cubanos. Pero lo que más rápidamente comprende Martí es que ni los liberales españoles son capaces de comprender la tragedia cubana. Su libro trata de tocar la sensibilidad española, pero fíjate cómo cierra, cuando él dice que no sean liberticidas de Cuba los libertadores de España. Pero lo que está diciendo Martí, lo que ve Martí, es cómo un progresista en España ve el progreso para España, pero no es un descolonizador. Es decir, sería partidario y capaz de producir libertades en España, pero no le daría libertades a Cuba. Es su comprensión de qué es el colonialismo. Y esta es, yo te diría, la esencia de ese momento martiano. Esa comprensión de la diferencia entre el modo de pensar en la metrópoli y el modo de pensar en la colonia. Pero Martí ese periodo lo aprovecha enormemente, porque conoce las corrientes socialistas europeas, conoce las corrientes anarquistas, conoce el pensamiento jurídico, conoce el pensamiento filosófico de Europa. Cuando viene a América, a nuestra América, va a decir que lo más importante es no solo conocer a los arcontes de Grecia, sino conocer a los nuestros. Y va a decir algo más fuerte, cuando dice ni el libro yanqui ni el libro europeo daban la clave del enigma latinoamericano. Es decir, es una reafirmación en esos pocos años y después los recorridos que él va a dar por América, es una reafirmación de que América tiene que pensarse a sí misma, tiene que construirse a sí misma. Y en eso es único. No porque fuera el único que vio esto, sino en la forma en que lo expresa, en la forma que lo transmite y en la forma que es un doctrinario de la verdadera igualdad de los pueblos y de la humanidad toda. Es decir, ese lapsus de tiempo que está él en España es un momento de crecimiento, pero sobre las bases de las doctrinas que ya tenía cuando estaba en el presidio. Llegados los sucesos de los estudiantes de medicina, sabrán que este horrible hecho ocurrido en noviembre del año 71, en el que condenan a muerte a 8 de los estudiantes, 4 de ellos involucrados supuestamente de forma directa,
y 8 escogidos al azar en un grupo de estudiantes. Ese grupo de estudiantes era el grupo de estudiantes de Fermín Valdés Domínguez. Es por ello que todos están presos, tomados prisioneros en cárcel, y cogen al azar a 4 de ellos. Una vez fusilados, el resto de los 35 estudiantes pues fueron condenados a 6 años de cárcel y trabajos forzados aquí en las canteras de San Lázaro. Cadáveres amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Tocad mi corazón con vuestras manos, gemid a mis oídos. Cada uno ha de ser de mis gemidos lágrimas de uno más de los tiranos. Y uno de los hechos más trascendentes en ese periodo, estando él en España, es precisamente el asesinato de los estudiantes de medicina y la prisión de otra parte de ellos. Porque no es solo los muertos, sino los que van a sufrir la misma prisión que él sufrió. Y yo te diría que desde que tú empiezas a ver todas las etapas de Martí, está por un lado el pensamiento, pero por otro lado el sentimiento. No hay nada en Martí escrito que no refleje la sensibilidad profunda de ese hombre que sufrió, yo diría, hay que ver sus escritos, sufrió como pocos el dolor ajeno. Era un hombre capaz de sufrir lo que sufrían los demás. Eso es lo que lo hace un patriota, eso es lo que lo hace revolucionario. Ese periodo, que Martí lo llamó tregua fecunda, reposo turbulento, pero yo diría que en el turbulento periodo fue donde se consolidó el pensamiento martiano, que tiene muchos elementos y muchos componentes, pero que todos se unen en uno solo. Es el periodo que ya ha conocido España, que ha conocido América Latina, México, Guatemala, Venezuela. Es el periodo en que ha conocido los Estados Unidos y escribe ese extraordinario trabajo que se llama Vindicación de Cuba. Es el periodo en el que ha profundizado las características políticas de los grupos dominantes norteamericanos, pero también del pueblo norteamericano. Para él son dos cosas que hay que distanciar, lo que es la política hegemónica de los grupos de poder de Estados Unidos y lo que es el pueblo norteamericano, su literatura, que es excelente. Por tanto, cuando él ya crea el Partido Revolucionario Cubano para la guerra necesaria, ya es un hombre que ha madurado, ha sistematizado en su pensamiento los elementos esenciales para que Cuba sea no solo libre, sino culta. Y esto hace que cuando él funda el periódico Patria, ya él tiene trazados los elementos esenciales de ese pensamiento. Martí y Gómez pisan tierra cubana con la firme voluntad de sacudir el yugo colonial y aplicar en la patria redimida la doctrina contenida en el manifiesto de Montecristi que días antes habían firmado. Creo que el homenaje más digno que se le puede ofrecer a un hecho histórico de aquella grandeza, como fue el desembarco por aquí, por Playitas. Me recordaba muchas cosas, como es lógico. Me recordaba nuestro propio desembarco en el 56. Y pienso que simboliza mucho que después de 100 años nuestro pueblo haya sabido cosechar los frutos de aquel esfuerzo y ha sabido mantener independiente
a la patria. También pienso con mucha admiración lo que hicieron y me asombro siempre que vengo a este lugar. Trato de imaginarme todas aquellas horas que precedieron el momento en que tomaron el bote y remaron hasta esta playa. Pienso en la impresión que podían haber sentido en el instante en que se encuentra este enorme muro a la orilla del mar. Creo que ellos la calificaron de pared entre ellos y Cuba. La oscuridad no era tan completa, porque había salido la luna, en honor de ellos. Aquí tenemos hoy también la luna casi en el mismo sitio. Y da la casualidad que también hoy es un martes. Nos intrigaba mucho la idea de cómo pudieron ellos salir de este lugar, cómo pudieron franquear esa pared, esa muralla enorme que debe tener entre 60 y 70 metros de altura. ¿Cómo pudieron caminar por aquellos lugares? Quizás la luna les ayudó algo, pero decían que eran lugares de piedra y lugares de espinas, de vegetación hostil. Es una proeza el haber podido escalar por esos trillos y llegar hasta el primer lugar habitado, en medio de la incertidumbre que provocaba la ignorancia del sitio exacto en que habían llegado. La posibilidad de la presencia de fuerzas enemigas de los alrededores. Ellos eran solo 6 hombres. Es asombroso además los riesgos que corrieron. Llegar por una costa de acantilado, donde casualmente hay algunas playas, pero algunas cerca de Jobabo. En el poblado de Jobabo podía haber fuerzas enemigas. ¿Cómo encontraron este sitio exacto? Además el más difícil de todas las playas que hay por aquí, en medio de grandes rocas que han caído en el mar de épocas pretéritas. Verdaderamente peligroso. Los que conocen un poco de mares y de costas saben que fue realmente casi milagroso el poder llegar sanos y salvos aquí a la orilla. Sin la voluntad habría sido inconcebible lo que hicieron. Y a mi juicio uno de los gestos más extraordinarios y de los hechos más extraordinarios de la vida de Martí y de Gómez, especialmente de Martí, porque Gómez estaba acostumbrado a los azares de la guerra y de la naturaleza. Pero Martí ha trabajado decenas de años en las ciudades, lleva a cabo un trabajo intelectual enorme, extraordinario. Dudo de que haya quedado mucho tiempo para escalar montañas, aunque dicen que subía y bajaba la escalera a una gran velocidad porque era un hombre de una actividad incesante. Pero no era un hombre de gran fortaleza física, no lo concebimos así. Sí, un enorme talento, de una voluntad de acero y una tenacidad infatigable. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cuando estaba en España, lo que hablábamos en algún momento, de este momento de la guerra necesaria? Que era comprendido que el problema más serio que tiene Cuba no es lo que pasó, no es la colonia española, no es la colonia de un imperio decadente, que ya no sostiene, sí, somos los últimos eslabones que quedan de aquel gran imperio americano español. Él lo que comprende es que lo que están haciendo en su época, y lo que están haciendo en su época, es el imperio norteamericano. Por tanto, la guerra necesaria es guerra necesaria, rápida y grandiosa. Es decir,
Y es el interés de crear la república en medio de la guerra. No es sacrificar la guerra por la república, como había pasado en las discusiones de la guerra de los 10 años, sino cómo ir construyendo lo que necesariamente tendría que enfrentar, una vez Cuba liberada, la nueva sociedad que había que crear. Todo eso forma parte de una gran experiencia y sobre todo de una inteligencia excepcional, como para poder distinguir y saber qué son los elementos esenciales para el futuro. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré, es para eso. Por eso hay un interés, lo va a decir en la carta Manuel Mercado, la última carta, cuando dice que en silencio había tenido que ser, porque hay cosas que de decir se levantan, obstáculos muy poderosos, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Antes ha dicho más, en el último número de Patria, ha dicho, es la Roma americana la que se prepara para dominar América y con ella el mundo. De lo que se está dando cuenta Martí es que esa fuerza más va primero a empezar por Cuba, pero una vez que Cuba caiga, será América y al final será el mundo. Por eso, con la independencia de Cuba, y fíjate la magnitud de la idea que él expresa, con la independencia del mundo, y dice, o mejor dicho, con la independencia de Cuba, y dice, es un mundo lo que estamos equilibrando. ¿Qué está observando Martí ahí? Y es algo que hay que destacar constantemente. El nacimiento de una época, el nacimiento de un imperio que se prepara para conquistar el mundo. Y en esa preparación del imperio por la conquista del mundo, el primer paso es Cuba. Quizás por eso Martí pudo ver con mayor claridad que otros escritores europeos lo que estaba forjándose y que iba a ser predominante durante los tiempos que venían. Yo creo que hoy esa visión martiana se ha cumplido. Es decir, es verdad que un imperio, y un imperio que empezó por Cuba, hoy pretende el dominio absoluto del mundo. Yo te diría que no es volver a Martí, es continuar con Martí. Porque lo primero es que Martí no murió aquel 19 de mayo. Martí murió físicamente, desapareció físicamente, pero el legado, su pensamiento, empezó a vivir cada vez más intensamente, no solo entre los cubanos, entre los latinoamericanos también. Y cuando se instaura una república neocolonial, ¿cuál es el eje fundamental de la vindicación de Cuba? José Martí. Pero es más, nosotros los que heredamos en el siglo XX el pensamiento martiano, tuvimos una suerte que se pudieron publicar las obras completas de Martí, y por tanto tenemos más posibilidades de profundizar y leer en él.
Pero uno de los momentos más impresionantes de Mella es cuando descubre a Martí y hace las glosas al pensamiento martiano. Es decir, a partir de ahí no hubo dirigente, líder revolucionario que no fuera martiano y que no fuera las obras de Martí. Presías Villena, pero podemos hablar de muchos más. Roa, Marinelo, Carlos Rafael. ¿Cuál es la obra extraordinaria de Fidel Castro? No era rescatar a Martí, sino rescatar al Martí revolucionario, que era el que se quería que descansara tranquilo. Y el Martí revolucionario está desde los versos sencillos hasta la carta a Manuel Mercado, desde sus análisis de la literatura, desde sus poemas hasta su pensamiento político. Y eso es lo que Fidel Castro logra dar en un todo unido. Cuando se produce el Moncada en su alegato de la historia de Nelson Alvear, el que lea eso se da cuenta que detrás lo que está es José Martí. Y no por gusto él dice que Martí es el autor intelectual del Moncada. Está sellando la unidad de la Revolución Cubana, las bases de la Revolución Cubana en el pensamiento martiano. Y todo el proceso revolucionario hay una referencia constante a Martí. Hay una referencia porque todo lo que se hizo, cuando Fidel habla de que se cumplió el programa del Moncada, lo que está hablando es de que se cumplió el sueño martiano. Y por eso en nuestra Constitución, ¿cuál es el primer aspecto? La idea martiana. Si Martí no solo pensó en Cuba, Martí pensó en nuestra América y en el mundo. Tiene una frase única que yo se la oí más de una vez repetir a Fidel. Patria es humanidad. Es decir, la patria no es el terruño solo en que nací. Patria es la humanidad entera. Esa dimensión no la habían dado otros escritores. Al contrario, el concepto de patria era el concepto del terruño. Martí rompe con eso. Donde quiera que haya un ser humano, es mi compatricio. Donde quiera que se sufra, es donde yo estoy más obligado. Y eso es lo que también Fidel capta y lleva. Nuestro internacionalismo tiene una raíz martiana. Este deseo de la libertad para todos y la igualdad para todos. Como quiera que veamos la revolución cubana, estamos viendo la revolución que Martí quiso hacer y que Fidel hizo.
¡Tintén! ¡Armas! Que sean mejores es pedir más, pero lo esperamos. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes